Señales y sistemas. La idea de esto es, bueno, hacer como un súper resumen sobre lo que es señales y sistemas. Para eso nos vamos a meter en un ejemplo de un diagrama de bloque, donde tenemos un micrófono, un preamplificador. Fíjense qué interesante porque siempre en los diagramas de bloque van a aparecer estos triángulos, ya sea para representar a un preamplificador o un amplificador de potencia. Acá en este caso tenemos un ecualizador y también tenemos aquí, uy, se fue, perdón. Tenemos aquí el altavoz, ¿sí? ¿Qué es un sistema? Es el resultado de interconectar entre sí un conjunto de dispositivos con entidad propia. Cada dispositivo, al hablar de identidad propia, el preamplificador funciona de una manera, tiene su propia forma de funcionar, el ecualizador lo mismo, el micrófono lo mismo, y los altavoces y los amplificadores también. Entonces, los fabricantes de los diferentes componentes deben cumplir ciertos requisitos para permitir la interconexión y la compatibilidad entre las diferentes marcas. Lo que estamos hablando acá, por ahora, a partir del micrófono, es solamente de corriente eléctrica. Vamos a tener distintos niveles de corriente eléctrica. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de diagrama de bloque que generalmente usan los ingenieros de sonido, los que manejan consola. Entonces, podemos ver, acá ya no tengo lápiz, podemos ver que tenemos una entrada que dice input, un redondito negro con 3 puntitos, que eso comúnmente nosotros lo conocemos como entrada Canon, cable Canon. Después tenemos aquí, a ver si me deja, parece que es una pluma, una flecha. Vamos a poner rojo la pluma, a ver si me deja. En este caso tenemos la entrada jack y acá tenemos toda una estructura que lo que dice es Phantom. Es una fuente de alimentación que la información que nos dice en este gráfico es que del canal 1 al 6 va a haber un botoncito que va a activar o desactivar el Phantom para esos canales. Y del canal 7 al 12 también va a haber otro botoncito que va a activar los 48 volts para esos canales. Acá tenemos una tecla que todavía no la habíamos visto, que se llama pad. Lo que hace esa tecla es un botoncito que, si por ejemplo nosotros vamos a trabajar siempre con corriente eléctrica, pero si conectamos un sintetizador, la señal que emite el sintetizador es muy alta, entonces nosotros lo que hacemos es hacer clic en el pad y automáticamente reduce menos 26 dB la entrada. Después tenemos acá, como ya habíamos visto, el triangulito, un preamplificador, que en una consola figura, o lo vamos a ver, como un potenciómetro que debajo de él dice ganancia. Bueno, seguimos. Después tenemos aquí toda la parte de buses o envíos, ¿sí? Que lo grafico acá. Tenemos todo esto que podemos decir, bueno, el envío tal va a ir al auxiliar 1, son botones. Y acá vemos que en general se llaman buses, pero son como conductos donde van a ir circulando las señales de procesamiento que yo quiera hacer de esta entrada, ya sea del Canon o del jack. Una cosa importante
digamos, que antes de meternos en la consola, que ya igual nos estamos metiendo, es que cuando uno conecta la entrada balanceada, que es la del Canon, se desactiva la entrada del jack. Bueno, al siguiente vamos a hablar de transductores e impedancia. La impedancia es una magnitud que nos permite evaluar la resistencia al movimiento en un sistema. En síntesis nos referimos a la resistencia al pasaje de un medio a otro. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, que la luz tiene que reaccionar dentro del ojo, ¿sí? Y obtener una respuesta química, vamos con el lapicito otra vez, tenemos que obtener una respuesta química y esa respuesta química se transforma en corriente eléctrica que luego sigue. O sea que hay todo un movimiento que hace que haya como una pequeña resistencia del traspaso, no es que es directamente y todo se hace, sí, relativamente rápido, pero hay como una resistencia. En el caso del oído, tenemos por un lado las ondas sonoras que ya van a entrar y con lo primero que se encuentran es con el tímpano. El tímpano es como un diafragma de un micrófono que se mueve según las frecuencias, va vibrando según la frecuencia, y este tímpano tiene que hacer mover a estos huesecillos, ¿sí? O sea, ya ahí tenemos un traslado mecánico, ¿sí? De ondas sonoras a algo mecánico, y ese trabajo mecánico después va a la ventana oval, que sería esta parte aquí, donde se transmite por un líquido, digamos. Entonces acá vemos ese recorrido que yo les marqué hasta ahora. Lo podemos ver acá, la señal entra aquí, activa todo esto y estos huesecillos hacen que empiece a vibrar una membrana y se mueva el líquido adentro de la clóquea. Entonces acá tenemos otro esquema que OE lo que significa es oído externo, oído medio y oído interno. Entonces tenemos también una impedancia, una resistencia entre el pasaje de la onda sonora y su pasaje final al líquido. También es transductor, o sea, ¿qué es lo que está haciendo? Está traduciendo, digamos, las señales sonoras en movimiento vibratorio, ¿sí? Que se transmite luego al líquido que está dentro del caracol, si se quiere. Entonces, este mismo efecto de transductor lo vamos a ver con los micrófonos. El micrófono funciona de la misma manera que funciona nuestro oído. Las ondas sonoras llegan al diafragma y el diafragma, el micrófono, hace una transducción, hace una traducción, si se quiere, de ese movimiento que realiza el diafragma en corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, también lo podemos observar en este gráfico. También hay una resistencia del agua, del pasaje de la luz de un medio a otro, ¿sí? Entonces, la impedancia es una magnitud que permite evaluar la resistencia, nuevamente, el movimiento en un sistema. En síntesis, es el pasaje, la resistencia que tiene del pasaje de un medio a otro. En los parlantes, también vamos a ver más adelante que también hay
una resistencia llamada impedancia y que se mide en ohmios, porque estamos hablando en este caso de corriente eléctrica. Lo interesante de este transductor en la parte de micrófonos es que pasamos de onda sonora a corriente eléctrica, y en el caso del parlante pasamos de corriente eléctrica a onda sonora. Entonces, ahora ya avanzamos un poquito más. Podemos ver acá en este gráfico todos los dispositivos que pueden estar interconectados a una consola. De todo este sistema que tenemos acá, lo importante es entender que cada dispositivo, el sintetizador va a entrar en un lugar, el micrófono va a entrar en otro lugar. Cada dispositivo tiene su lugar de entrada. Si nosotros lo vemos como, por ejemplo, tenemos un enchufe en la casa y sabemos que no tenemos que meter nada ahí porque nos podemos quedar pegados. Pero si lo vemos de posibilidad, se puede, ¿sí? Yo puedo poner cualquier cosa. Si tiene aislante no me pasa nada, y si no tiene aislante me quedo pegado o salta el disyuntor. En la consola pasa lo mismo. Tiene como un montón de agujeritos, un montón de entradas donde yo puedo conectar las cosas sin saberlas, pero en realidad puedo llegar a ser una macana, porque cada parte de la consola está preparada para recibir a cada tipo de dispositivo que le emite una cierta cantidad de corriente eléctrica. Lo que tenemos es un manejo de corriente eléctrica a lo largo de todo este sistema. La consola le envía corriente eléctrica a los efectos y el efecto le responde con corriente eléctrica. Cuando la consola le pasa corriente eléctrica, que son los datos convertidos por el micrófono, el sintetizador o el reproductor, ¿sí? El ecualizador los transforma también, los modifica, y después pasa a un amplificador y esto a un altavoz. Yo lo puse con otro color porque en realidad aquí pasa algo especial. Vamos a tener en la mayoría de los casos, como el grabador, el ecualizador, el efecto, el micrófono, sintetizador, el reproductor de CD, una guitarra, lo que sea, vamos a tener una corriente eléctrica baja. Pero en este caso, aquí se va a producir otro tipo de voltaje que es mucho mayor con el que trabajamos generalmente dentro de un sistema, que puede variar. Ustedes vieron, si activamos el Phantom, trabaja con 48 volts, pero la mayoría de todo el sistema trabaja con 5 volts, 12 volts, ¿sí? Son voltajes chiquitos, pero acá podemos trabajar con 100 watts, 200 watts, ¿sí? Ya estamos pasando a otras medidas mucho mayores. Entonces tenemos que tener cuidado de conocer este tipo de esquema y saber qué cosas van a ir interconectadas según su corriente eléctrica. Eso lo vamos a ver en este cuadro, donde es muy importante porque aquí, por ejemplo, en este primer cuadro tenemos, que suele ser pregunta de parcial, digamos, o hay algún esquema donde ustedes tienen que dibujar los cables, y tener en claro que nosotros manejamos tres tipos de niveles. El nivel bajo, que serían los micrófonos, cabezales de reproducción magnética, fonocaptores. El de línea, que es el de los preamplificadores, casetera, reproductor CD, sintonizadores, una radio, un sintetizador. Entrada o salida de consola, esto también es interesante. Entrada y salida de consola es de línea, no es de potencia. Por ahí suelen confundirse, claro, está saliendo de la consola, le voy a poner un parlante y listo. No, es una señal de línea.
La única señal de potencia es la que tienen los amplificadores, ¿sí? Y que van conectados a los parlantes. En este segundo gráfico tenemos un ejemplo, un esquema de lo que es fuente de voltaje y la carga eléctrica, ¿sí? Donde se insertarían las inserciones, las conexiones, un micrófono, la entrada de micrófono, la salida de línea de consola, la entrada de un amplificador de potencia. Bueno, esto es interesante que lo manejen porque también tienen que ver con preguntas de parciales y es algo que ustedes sí o sí lo tienen que manejar. Y justamente lo puse en rojo a las salidas de nivel de potencia para que cuando les toque conectar algo, bueno, tienen esta guía y además sepan que la salida del amplificador de potencia va a los altavoces o cajas acústicas. Seguimos. Ahora pasamos a los tipos de micrófono. Hay varios, pero en particular vamos a mencionar estos tres que tenemos acá, que es el micrófono dinámico, que el principio de operación de los micrófonos dinámicos es un trabajo de fuerza electromotriz. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a tratar de ir aquí. Generalmente el micrófono tiene como un diafragma y unas espiras que se mueven por sobre un imán. Yo acá lo que voy a hacer, no puedo mover esto, pero sí puedo mover el imán. Entonces fíjense que según el movimiento va generando diferentes intensidades. Si es rápido, es mucho. Si es poco, es poquito. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace el diafragma, digamos. Vuelvo al power. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a activar la pluma, pluma. Que las ondas sonoras van a mover este diafragma y el diafragma responde, pero tiene que hacer un trabajo de empujar todas estas espiras que hay acá por sobre este imán para producir una señal eléctrica o señal de audio. Estos tipos de micrófonos son robustos, digamos, sirven para estar en vivo, pero como tiene que realizar este trabajo, tiene una impedancia un poco más alta, tiene una resistencia de trabajo que no la tienen, por ejemplo, los micrófonos capacitivos o de condensador. La diferencia que hay entre este y este es principalmente que ya los de condensador no tienen espiras, ¿sí? Porque lo que hacen es trabajar con una fuente de alimentación, que es la fuente de alimentación Phantom. Entonces, acá se produce una diferencia de campo eléctrico. Las ondas sonoras mueven el diafragma y según si está más adentro o más afuera, provocan distintas intensidades de corriente eléctrica que, por supuesto, son mucho más fieles porque no tienen que arrastrar todo este camión de espiras que tiene el micrófono dinámico. Y hay un tercer micrófono que es el Electret, ¿sí? Ese Electret ya de por sí no necesita alimentación Phantom porque ya viene cargado. O sea que lo único que tenemos que hacer nosotros es o soldar un cable y directamente ya estaría funcionando porque las ondas sonoras llegarían al diafragma y ya está cargado, tiene las placas cargadas, acá hay una cavidad con aire y la corriente eléctrica sale sin ningún problema. Bueno, eso sería el funcionamiento que nosotros podemos preguntar en un parcial. ¿Cómo es el funcionamiento de un micrófono dinámico o la diferencia que hay de funcionamiento entre un dinámico y un capacitivo?
Espero que se haya entendido. Vamos al siguiente. Cuando hablamos de direccionalidad del micrófono, justamente nos estamos refiriendo a cómo capta los sonidos que le llegan de los distintos ángulos, de frente o en diagonal. Y entonces se fabricaron distintos micrófonos con patrones especiales o específicos para trabajar con el audio. El supercardioide u omnidireccional es por ejemplo, el boom que se usa en el cine, donde tiene mayor captación en el frente. Es un tubito largo que va conectado a una, no sé, jabalina, no me sale el nombre en este momento, pero todos los sonidos del costado se ven anulados, digamos, ¿sí? El cardioide, ya lo vimos, tiene forma de corazón, capta mejor de frente, y a medida, fíjense que cuando llega acá a 0 dB dice que él tiene la mejor señal, y después va decayendo en intensidad según el ángulo que le llega el sonido. Bueno, el omnidireccional capta igual de todos lados, acá de frente o de atrás, funciona, entra todo el sonido, o sea que por ahí, si yo estoy haciendo una grabación en algún escenario o algo y quiero colocar un micrófono de esto, por ahí lo podría colocar colgado desde el techo, como para tener una captación general. Tenemos otro especial que es el patrón de 8, donde justamente lo que como trabaja, digamos, es que recibe por un lado y por el otro, de frente y de atrás, ¿sí? Y se anula la recepción o los sonidos ambiente de los costados. Creo que mucha complejidad con esto no hay. Sí entender cómo funciona. Así que pasamos a otra filmina. Acá, por ejemplo, tenemos, esto es interesante, es una cartilla donde de alguna manera nos muestra, según el patrón polar que tenga cada micrófono, que ya habíamos visto antes, por ejemplo, el omnidireccional, el sonido ambiental entra un 100%. El cardioide entra un 33%, el supercardioide un 27%, el hipercardioide entra un 25% y el patrón de 8 entra un 33%. Lógicamente que si yo tengo las fuentes bien enfrentadas al micrófono, este sonido ambiente está muy al fondo, digamos, ¿sí? Igual que, fíjense que tiene más o menos la misma medida que un micrófono cardioide. Lógicamente acá tenemos también, por ejemplo, donde funciona mejor, el ángulo de máximo rechazo, el rechazo posterior, el omnidireccional no tiene rechazo. Bueno, esto también se lo voy a dejar como power, creo que está en el aula también. No tiene mucha diferencia, sí ver el tipo de captación del sonido ambiente en general. Bueno, acá nuevamente llegamos a la impedancia, que ya la habíamos mencionado, pero la impedancia en lo que va a ser circuitos eléctricos lo vamos a ver como una variable que está en relación, ¿sí? Una variable que está en relación a la frecuencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, un micrófono tiene mayor trabajo para producir o representar una frecuencia de 1000 Hz
o tiene menos trabajo para representar otro tipo de frecuencia. Lo que vamos viendo entonces son los patrones, ¿sí?, de direccionalidad según la frecuencia que el micrófono puede resolver o reproducir frecuencialmente. Un micrófono con baja impedancia es el ideal, pues produce menos ruido, o sea que tenemos la señal que queremos captar y no hay señal de ruido de cable, interferencias de radio ni nada. Para eso se utilizan determinados cables, ¿sí? En particular no es este generalmente es la conexión no balanceada o conexión simple, la que usamos por ejemplo para conectar una guitarra eléctrica a un equipo o a la consola. Entonces acá vemos que va, si bien tiene una malla que hace de protección para las interferencias, ¿sí? El ruido se suele meter, acá está la señal de audio como onda senoidal y el ruido que se va metiendo. Entonces, de alguna manera, siempre vamos a tener como un pequeño ruido que puede ser mínimo dependiendo del estado del cable. Lo ideal para que se produzca lo que vimos antes de tener un micrófono que funcione con una baja impedancia y funcione muy bien, necesitamos tener una conexión balanceada, la que nosotros conocemos como Canon, ¿sí? Canon Plug o Canon Canon. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, en la consola está preparada para reducir o de alguna manera la captación de ruido eléctrico por los cables. Al conectarse a un amplificador diferencial, las dos señales con ruido pero con polaridad inversa se anulan. Entonces, digamos, por un lado llega una señal de audio que tiene su ruido y a la vez la consola trabaja haciendo de que también llegue invertida la señal de audio con su ruido. Entonces acá si nosotros hacemos, por ejemplo, más 1 y llega acá abajo menos 1, ¿esto cuánto nos da? Nos da 0. Entonces nos queda, en teoría, solamente la señal de audio. Entonces, este es el tipo de conexión ideal para trabajar con micrófonos de baja impedancia o capacitivos. Bueno, acá hay un cable común también, que es el que mayormente se utiliza, por ejemplo, en los micrófonos de la facultad, que tiene, esto va conectado al micrófono y esto va conectado al equipo de audio. A continuación, bueno, tenemos acá el diagrama de la fuente fantasma o phantom. Sí o sí se trabaja con la conexión XLR o comúnmente llamada Canon y supuestamente va de 12 volts a 48, aunque hay algunos dispositivos actualmente que funcionan con 9 volts o 6 volts. Hay que mirar bien siempre los manuales de los dispositivos o los micrófonos. Generalmente pueden llegar a tener que cargarse una batería o una pila. Bueno, acá tenemos diferenciado, vamos a activar la pluma nuevamente, todo lo que es líneas balanceadas, la forma de armarlo. Acá vemos que tiene como un plug estéreo, que nosotros lo conocemos como estéreo, y termina con un plug estéreo. Después tenemos cómo se sueldan todos los cables de este plug. Lo mismo tenemos acá el Canon
perdón, y también vemos cómo se sueldan. Después, las líneas no balanceadas, nosotros podemos construir estos cables sabiendo que, por ejemplo, acá tenemos que del anillo tenemos que soldar a el cuerpo y hay un cable, entonces tenemos dos cables, no tenemos tres, ¿sí? Que se van a conectar después de esta manera, respetando el orden de los pines 1, 2, 3, ¿sí? Que no me acuerdo bien si es 1, 2 y 3 acá. Después hay otro tipo de conexión, que son las conexiones que vamos a usar generalmente en las consolas para enviar a los efectos. Y este tipo de cables lo ideal es comprarlo porque si no, he probado armarlos y meten ruido, se llaman cables I o cables de inserción, donde en realidad tiene como un plug, vamos a hablarlo más sencillo, un plug estéreo que se divide en dos plugs como monos, digamos, ¿sí? Entonces, por un lado, la consola le va a enviar la señal a un ecualizador, a un efecto, y ese efecto, por el otro plug, le va a enviar la señal de vuelta a la consola. Eso es la forma en la que trabaja el cable I. También hay cables I, pero que son con plug y Canon, ¿sí? Que esto depende de los dispositivos, por ahí para sonidos profesionales, donde ahora vamos a ver que se trabajan con otros equipos y necesitan esta inserción y no esta que es la más común. Seguimos. Bueno, llegamos a la parte de ecualizadores. Espero que hayan entendido hasta ahora, pero vamos a tratar de ser lo más práctico posible. Cuando hablamos de ecualizador gráfico, nos referimos a esto, donde podemos tener 3, 10, 6, 20, 30 perillas, ¿sí? En este caso tenemos 30 aquí y 30 abajo porque este es un ecualizador estéreo. Pero podríamos tener solamente 30 y que funcione para ecualizar estéreo con un solo comando, digamos. ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos frecuencias fijas, ¿sí? Esto cada uno tiene, a ver, no creo que pueda hacer zoom acá, me parece que no. Ah, sí, bien, perfecto. Entonces digamos que empieza la primera perilla, funciona en 20, la segunda en 25, parece que. Así sucesivamente, 35,1, 40, 50, 63, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el ecualizador paramétrico, que es el que tenemos aquí, tiene mucho menos botones y tiene acá como divisiones particulares. Todo esto es una región, esta es otra región, con los colores lo podemos identificar. Entonces tenemos, por un lado, high pass o pasa alto, ¿sí? Que lo podemos activar o no con la perillita. Tendríamos que ver el manual. ¿Se acuerdan que teníamos una curva más o menos así, donde teníamos la frecuencia de corte, y ahí teníamos distintos tipos de caída? Bueno, entonces habría que ver cuál es el tipo de caída que proporciona, mirando al manual, ese high pass. A su vez, nosotros la frecuencia de high pass, la frecuencia de corte, la podemos seleccionar desde aquí. Con esta perilla la movemos para el otro lado y nos deja movernos. Ahora no puedo borrar, pero era de 16 Hz a 400.
Después tenemos los medios altos, los altos y la salida general de volumen. Nosotros podemos atenuar toda esta señal que está viniendo de la consola, hacer todo un proceso de la señal que queremos de un cantante, dejarlo más brilloso o quitar determinadas cosas. Ahora lo vamos a ver bien en funcionamiento a esto. Pero tenemos siempre 3 botones y uno muy importante que es este que está aquí, que es el Q. El Q, no vayan a pensar mal, pero el Q lo que hace es ser un ancho de banda, como lo tenemos acá. Entonces, yo puedo tener un ancho de banda amplio o un ancho de banda estrecho, ¿sí? Entonces, acá hay algo que hay que memorizar porque cuando es ancho, quiere decir que el Q, el valor que tiene es muy bajo. Entonces, si yo modifico esta frecuencia, estoy arrastrando mucho más las que están al costado que si tiene un Q alto, que prácticamente dependiendo del dispositivo que esté trabajando y me deje aplanar lo más posible esta curva, podría solamente modificar una frecuencia y nada más. Esa es la ventaja que tiene y es la principal diferencia que tiene el ecualizador paramétrico. ¿Sí? Nos movemos por parámetros, ya no tenemos frecuencias fijas, las podemos elegir qué cortar. Fíjense que, por ejemplo, el filtro alto, el más agudo, nosotros podemos elegir cuál es el Q, cuánto va a salir de output, volumen, y dónde queremos modificar la frecuencia, en 20.000 Hz, en 15.000, en 10.000, en 5, en 1,5. En cambio, si yo tuviera que hacer alguna operación por acá, tendría que venir a 1 kHz y subirlo o bajarlo y así sucesivamente. Entonces, como repaso, el gráfico tiene frecuencias fijas, también tiene Q fijos, o sea que hay una relación. Fíjense acá abajo está cómo funcionaría, por ejemplo, un ecualizador de 10 bandas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bandas. Y ya tiene como una caída preestablecida que tiene que ver con el medio de la inserción de bandas, ¿sí? O sea, entre esta y esta hay una mitad acá y ya tiene un filtro preestablecido con un Q para que arrastre un poco, pero no todo, de la frecuencia que yo estoy modificando. Espero que se haya entendido. En cambio acá ya puedo modificar mucho más exactamente. Lo vamos a ver, creo que ahora vienen los ejemplos. Y esto es lo lindo porque, bueno, acá me había divertido un rato. Así que vamos a pasar al... No me muestra. Acá está. Sí, señor. Vamos a trabajar con el Adobe Audition. Acá yo tengo cargado una banda que a mí me gusta. La vamos a escuchar un poco. Entonces, me esperen que abro mi supercontrolador. Creo que está bastante fuerte. Vamos a ver cómo suena esto. Ahora voy a empezar voy a
a bajar un poquito y después lo voy a mostrar un poquito más. Yo lo que hice ahora acá en la Adobe Audition fue cargar ya algunos ecualizadores y vamos a ver cómo funcionan. Acá tenemos un paramétrico, espero que me lo deje ver. Sí. Ya habíamos visto en el video anterior, bueno, lo importante del paramétrico es que yo puedo seleccionar esta frecuencia que está en los 828 Hz y voy a tratar de modificar solamente esa. Si yo digo, bueno, yo la voy a excitar, fíjense que me genera un arrastre hacia los costados de las distintas frecuencias. Pero volvamos a mirar, es un ecualizador paramétrico. Entonces, aquí abajo tengo Q o ancho de banda. Entonces, yo lo que puedo hacer es, bueno, vamos a escuchar primero cómo suena ahí. Suena feo, me está subiendo mucho. Ahora voy a empezar a ampliar el Q. Entonces me queda como un resultado resonante. Lo voy a subir un poquito más, parece que hay un silbido. Si lo apago, no tengo modificación. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve un ecualizador paramétrico? Si yo estoy poniendo música en vivo o tengo un dispositivo como el que había mostrado antes, aparte en la consola puedo buscar los lugares o las frecuencias que se están acoplando y hacer para abajo y ampliar todo el Q que pueda. Sí, voy a poner unos 5000 acá, no sé si me da. Y fíjense, uy, vení acá. Fíjense que directamente se acható, ¿sí? O lo mismo para arriba. Esto es la ventaja que tiene un paramétrico con respecto a un ecualizador gráfico. Yo puedo manipular el Q, manipular el ancho de banda y lograr un resultado de una frecuencia puntual y determinada que quiera modificar. Además, bueno, generalmente viene el pasaltos y viene el pasabajos y yo puedo manipular y hacer el corte de frecuencia donde uno quisiera. Bueno, vamos a ver cómo suena si yo en tiempo real lo empiezo a modificar. High pass, low pass. Subo un poquito el volumen y me callo yo. You seem to have it all, you seem to have control, but deep within your soul, you're losing, yeah. You never took the time, assume that you're to blame. You think that you're insane, won't you spare me? I know the breakdown, everything is gonna shake now someday. I know the breakdown, tell me again, am I awake now, baby? You can find the reason that no one else is living this way. Ahora, ¿qué sucede? Acá abajo me está mostrando distorsión. Entonces yo puedo, con el volumen de salida general, reducir todo esto. Y parece que está sonando una radio en realidad, ¿no? O sea que también puedo hacer macana. Ah, y algo interesante que acá ya me está diciendo cuál va a ser el corte que va a tener. ¿Se acuerdan que en el grafiquito que habíamos visto en el video anterior teníamos distintos tipos de caída? Menos 6 dB, menos 12, menos 18 o menos 24. Yo puedo elegir 6, 12, 18, 24 o 48. El 48 me da como
algo más cortante, digamos. Bueno, creo que acá estaría por ahora lo que es un ecualizador paramétrico con las funciones que tiene de high pass, low pass. Vamos a ver otro, lo voy a apagar a este porque si no, no me va a dejar escuchar bien. A ver cómo suena. Sí. Ecualizador de 30 bandas. Bueno, tenemos las 30 perillas. Y nada, si yo quiero entrar a modificar acá, voy a prender. Fíjense que lo voy a hacer en tiempo real. La voz se mueve generalmente de 500 Hz para arriba y voy a tratar de dejar la voz y sacar todo lo demás. Seem to have it all, you seem to have control, but deep within your soul, you're losing, yeah. You never took the time, assume that you're to blame. You think that you're insane, won't you spare me? I know the breakdown, everything is gonna shake now. Ahí estoy cortando los audios. Tell me again, am I awake now? Maybe you can find the reason that y medio que me estoy quedando con la voz. Ahí ya no. Y si quisiera, podría darle más volumen a esto. Si quiero sacar la letra, o quiero escuchar. No, acá está. Bueno, entonces así funciona un ecualizador. Yo lo único que puedo hacer es subir y bajar la intensidad de lo que quiero excitar o reducir. Ya tiene un Q fijo y no lo puedo modificar, al menos en este. Vemos otro tipo, acá ya son filtros, pero viene bien. Vamos a mirar un poco. Bueno, este lo que hace es parecido a un paramétrico. Yo acá puedo hacer cosas. Acá Blackman Harris, a ver. Me quedé con los graves nada más. Si yo hago una división de curva, capaz que me da agudos. Bueno, eso. O podría... Ven como que puedo modificar lo que quiero excitar y lo que quiero cortar de manera gráfica. Esto es un filtro de la transformada rápida de Fourier, o sea que estoy trabajando sobre las frecuencias solamente con un gráfico de manera logarítmica. Lineal ya sería otra cosa más compleja y generalmente conviene trabajar logarítmicamente. Bueno, está linda la canción. A ver, yo no me acuerdo qué era. Bueno, este es un ecualizador mezclado. Tenemos por un lado las distintas bandas que podemos seleccionar, activarlas, y por otro lado tenemos como una imagen paramétrica de lo que estamos procesando. Veámoslo. Vamos a mandarlo al principio. Voy a tomar una frecuencia al medio, a ver, tipo 5, y puedo elegir si va a ser paramétrico. Si acá me da un montón de opciones. Si va a ser resonante, vamos a ver resonante, a qué se refiere. 174.
control. But deep within your soul, you're losing, yeah. You never took the time. Anchura me da un Q. Ganancia. A ver. Y no me dejan. Wow. Tengo como para otros filtros más que nosotros nos dimos, como el Butterflow. Bueno. Paramos esto, entonces ya vimos la diferencia y las posibilidades que nos da un ecualizador gráfico y un ecualizador paramétrico. Después les paso la banda Tantric y el tema. Vamos a mirar acá a ver si puedo modificar algo más desde mi mezclador que tengo como... A ver si lo achico a este... A ver. No, tengo que largar. Jacinto. Mi consola. Acá tengo un ecualizador gráfico que tiene como un montón, puedo elegir 31 bandas o 10 bandas. Fíjense la diferencia que hay con las 10 bandas, porque yo muevo esto, activa esta frecuencia, pero está arrastrando con un Q más ancho que si yo tuviera 31, ¿verdad? Donde el Q se reduce mucho más, digamos, Banda 63 Hz, dice que yo le subí 11,61 decibeles. Después tenemos otras formas de ver, esto ya es más parecido a la Audacity, y puedo ir modificando así o lo que sea. Creo que hay una más. Bueno, nada, sigue siendo ecualizador. En este caso creo que me da la opción de bypass, de encenderlo. Listo. Bueno, hasta aquí lo que es ecualizador. No sé cuánto llevo, pero falta. Entonces, sigamos. Terminamos con la parte de ecualización y vamos con la consola. Bueno, esto sería el esquema de una consola de 8 canales de entrada y 4 canales de salida. Ahora lo miramos. Las salidas están divididas en 2 para grupos. La lapicera. Perdón, chicos. 2 que serían generalmente los grupos y 2 o 1 que sería el máster. Un fader para el lado izquierdo y el otro para el lado derecho. Acá tenemos como, bueno, las entradas de micrófono balanceadas, las que ya vimos. Después tenemos entrada de línea, ¿sí? Que serían con los plugs. Conexiones o inserciones, que acá tendríamos que ver si, por ejemplo, conectamos una guitarra y de acá sacamos con un cable I que vaya a un efecto para guitarras. Y después tenemos un preamplificador que sería el nivel de ajuste, la ganancia. Los ecualizadores que generalmente ya vienen para, en este caso tengo 3, altos, medios y bajos, y vienen con colores distintos. Ajustes de envío, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo puedo decirle que se vaya por el bus 1 y doy vuelta a la perillita acá y el bus 1 va a alimentar determinada cosa o algún efecto o algo que yo quisiera hacer. Después acá tenemos los ajustes de paneo, que eso nada, es o izquierda o derecha o en el medio, en mono.
Y generalmente tienen unos botoncitos acá, este y este, dependiendo de la consola, que podrían decir, bueno, que esta primera entrada y esta tercera entrada, si yo la activo por aquí, las puedo sacar por el grupo 1 y 2, y si la activo por acá sale por estéreo. Y con esto nada más que para arriba y para abajo, una vez que tengo la ganancia deseada, puedo subir y bajar el volumen de cada canal. Esto lógicamente lo estamos viendo muy por arriba. Pero bueno, es como para que tengan una idea de por dónde va la cuestión. Y vamos a mirar. Bueno, acá tenemos otros ajustes que tienen que ver con, bueno, si vamos a sacar, a veces tienen salidas por aquí atrás para hacer monitoreo. Los ajustes de retorno de auxiliares. Yo puedo sacar por auxiliares también, o puede tener salidas de auxiliares que yo puedo decir, bueno, voy a poner un parlante delante de un cantante para que se escuche. Ahora, bueno, sigamos un poquito más. Acá tenemos un esquema de una consola de 4 canales. Vamos a la pluma. Entonces vemos que tenemos la entrada de línea, que ya tiene un voltaje. No hablamos de voltaje hasta ahora, pero es el voltaje ideal. Siempre lo que uno busca cuando trabaja con un preamplificador o con un micrófono es, ya vimos que el micrófono le propicia o proporciona una corriente eléctrica muy baja. Entonces con el preamplificador o el potenciómetro de ganancia, yo puedo subir la señal hasta obtener una señal de línea o un nivel eléctrico de línea que me permita, ¿no es cierto?, trabajar correctamente con la consola de mezcla. Bueno, tenemos el potenciómetro de paneo, el ajuste de nivel. Acá tenemos, por ejemplo, el fader del canal. Todo esto sería como si estuviéramos viendo la plaqueta de la consola que habíamos visto antes, digamos. Entonces, generalmente uno ya sabe, mira, si yo muevo la perilla de paneo, va a ir por tal lugar. Si le digo que va a ir por el derecho, va a venir por acá. Se va a meter a la mezcladora, a las salidas en total, ¿sí? Y va a salir por la salida derecha de la consola con el fader principal derecho. ¿Se acuerdan que teníamos 1, 2 potenciómetros en la consola anterior? Después teníamos uno y otro potenciómetro para la consola, para los grupos. Entonces, bueno, suponiendo que estos dos son la salida de estéreo, este sería el R, el izquierdo, el derecho. Y bueno, entonces la sumatoria de todo lo que vaya por el lado derecho, yo lo manejaría con el fader moviéndolo para arriba y para abajo. Bueno, no es tan difícil de entenderlo. Si le doy vuelta al paneo para este lado, va a venir por acá, ¿sí? Y se va a sumar a todo lo demás. Y así va haciendo cada una de las. Si yo pongo para la izquierda todos los paneos, se van a terminar sumando todos en una sola salida, que lo voy a mover con este potenciómetro. Bueno, espero que hayan entendido lo que es un diagrama de bloque. Parece algo re científico, pero es muy práctico a la hora de mirarlo o de ver las inserciones. Lógicamente esta es una consola chiquita,
Hay consolas más complejas. La Yamaha que nosotros manejamos en la FADIC es una de las complejas. Tiene todo, tiene mucho. Bueno, entonces pasamos a los altavoces o parlantes. Esto es como lo más visto. Y acá tenemos. ¿Cuál va a ser la diferencia, digamos? Tenemos como tres estructuras básicas. Venite acá. Pluma. Acá está. Bueno, tenemos, por un lado, sabemos que vamos a tener dispositivos para agudos, otros dispositivos para medios y otros dispositivos para graves. Los agudos van a funcionar de una frecuencia mayor a los 1500 Hz. Los medios se van a mover entre 500 Hz y 6000 Hz. Los graves, frecuencias menores a 500 Hz. ¿Sí? Acá en este caso tengo un subwoofer que estaría trabajando, a ver, vamos a mirar la información que tiene acá. Trabaja de 50 Hz a 3 kHz, cosa que no creo que tenga buena respuesta en esta frecuencia, sí en esta. Lógicamente, cuando hablamos al principio de las frecuencias, veíamos que tenían longitudes de ondas más grandes o más chicas dependiendo de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, para un subwoofer o subgrave tenemos que el parlante tiene que ser de 15 pulgadas. Acá nos da la potencia total que va a tener y también nos da la sensibilidad, 94 dB, con la respuesta en frecuencia. Faltarían otros datos. Esta es la impedancia que ya habíamos hablado, 4 ohms. Y después le sigue, dentro de los graves, el buffer, que tiene 12 pulgadas. Igual son parlantes bastante grandes. Que acá, por ejemplo, nos dice, fíjense, este iba de 50 Hz para arriba y este de 40 a 3000. Es raro, pero bueno, para un 12 puede ser, dependiendo de la marca, que funcione así. Acá nos dice que el nivel de sensación sonora, de presión sonora, que vamos a tener a 1 metro, no me acuerdo si era con 1 watt o lo que sea, es de 95 dB. ¿Sí? Y vamos, estos serían los parlantes graves, cada vez se van achicando más. Acá tenemos un parlante de 8 pulgadas, que también es grande, y que nos dice que se va a mover de 40 Hz a 3000 Hz. Bueno, los 40, ¿cuál es la diferencia? El tamaño tiene que ver con la longitud de onda. Lógicamente que este va a funcionar muy bien para los subgraves, para los graves que no sean tanto, algo de graves va a reproducir, pero ya si yo le tiro un 500 Hz va a andar bárbaro, por eso va a funcionar muy bien como medio. Después tenemos este parlantecito de 4 pulgadas que me dice que empieza a funcionar muy bien de 105 Hz, ¿sí? Que es más o menos el corte que yo hago con mi voz hasta los 10.000 Hz. Sensibilidad 99 dB, también tiene que tener los ohmios, 4 ohms, impedancia. Bueno, después tenemos ya dos dispositivos para agudos. Esto se llama bocina y tweeter. Y acá, por ejemplo, nos dice que ya va a trabajar de 2000 Hz a 22.000 Hz. De 2 kHz a 22 kHz. ¿Sí? Y el tweeter va a trabajar de 3500 Hz a 20.000 Hz. Con una presión de nivel sonora de 100 dB.
en 1 metro. O sea que si nosotros nos paramos a 1 metro de distancia, vamos a estar recibiendo el volumen de lo que resultaría, por ejemplo, escuchar una orquesta sinfónica. Tira mucho. Pero digamos que los tamaños se van reduciendo en base a las longitudes de onda que tienen que reproducir. ¿Y cómo hace esto? La consola no sabe. La consola está mandando señales, ¿sí? Y no sabe cuántos dispositivos tiene. Entonces lo que generalmente sucede es que si tenemos ya cajas acústicas armadas, como las de 2 vías, ¿sí? Plumita, pluma. Entonces vemos que tenemos 2 vías, 2 tipos de, estos serían medios graves y acá estaría tirando medios agudos. Podemos ver la forma de construcción. Como la bocina no tiene desplazamiento de aire hacia atrás, ¿sí? Está en un gabinete cerrado. En cambio, como el parlante sí tiene movimiento hacia adelante y hacia atrás, este desplazamiento que está para atrás, se hace todo un cálculo matemático para poner estos redonditos que están aquí, que figuran acá, que se llaman tubos de sintonía. Lo que hacen es que el retardo que tiene esta longitud de onda al recorrer todo este espacio salga coincidiendo con la fase del movimiento que sale para adelante. Si no tuviera este cálculo, tendríamos un sonido raro, ¿sí? Pero bueno, hay toda una fórmula matemática para calcular cuál es el tamaño y el largo del tubo de sintonía para que los sonidos que salen hacia atrás del parlante, lógicamente recuerdo que el parlante se mueve así, el cartón, yo le llamo cartón, pero bueno, el diafragma, digamos, se mueve hacia adelante y hacia atrás, y lógicamente tenemos como un movimiento positivo y un negativo, y ese negativo tenemos que hacerlo recorrer para que salga y coincida con el positivo y no haya cancelaciones de fase. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que acá no sabemos, la consola no sabe, la consola le manda la señal a un amplificador o a este tipo de cajas, y dentro de este tipo de cajas hay lo que se llama un dispositivo que está metido adentro, o puede estar metido adentro o no, que se llama divisor de frecuencia. En el caso de 3 vías también puede haber un divisor de frecuencia. Voy a poner la plumita y vemos que, por ejemplo, acá directamente pusieron un tubo de sintonía aquí y más o menos trataron de arreglárselas con los movimientos hacia atrás. Este no tiene, esta es la bocina, esto sale solo para adelante, que se produce tanto en los medios como en los graves. ¿Qué más? Bueno, divisor de frecuencia. Los divisores de frecuencia, los que están dentro generalmente de un parlante, como vimos, el de 2 vías o 3 vías, lo que hace es que la señal que se conecta a la entrada, si nosotros conectamos un plug o lo que sea, acá le dice, bueno, de tal frecuencia a tal frecuencia, vos vas a ir a este parlante de graves. De tal frecuencia a tal frecuencia vas a ir al de medios, y de tal frecuencia a tal frecuencia vas a ir a los agudos, ¿sí? Este parece ser, por lo que estoy viendo, como tiene plumita, como tiene solamente graves y agudos, es un divisor de frecuencia para 2 vías. Entonces yo estaría trabajando los graves, los conectaría. Este estaría dentro del parlante de la caja de 2 vías.
Pero ya para sonidos más profesionales, ¿sí? Donde yo tengo un sistema mucho más grande, tengo 400 bocinas, viene Iron Maiden, Metallica o alguien más, lógicamente voy a tener muchos divisores activos, ¿sí? Son estos, donde yo moviendo los potenciómetros estoy manejando corriente eléctrica y le estoy diciendo a los miles de parlantes que pueda llegar a tener cuáles son las frecuencias que va a tener que reproducir. Cambio el pasivo ya está puesto dentro de una caja acústica. Bueno, acá está algunos ejemplos de grandes sonidos, no son los más grandes, pero generalmente tenemos toda esta pila de parlantes acá, que le tengo que decir que me va a reproducir tales frecuencias. Acá tenemos los graves. Esto es un uso que se está dando de poner en el medio, pero hay otros técnicos por ahora que están poniendo toda la pila de grave como en estéreo y los resultados son discutibles. Pero bueno, en el medio funciona mejor. De hecho, fíjense que los sistemas multicanal que ustedes manejan en su casa, un home cinema o lo que sea, home theater, trae ya 5.1. ¿Qué significa el 5.1? Tenemos 5 parlantes donde uno va a ser el subgrave. Y acá tenemos, en este caso, otra columna de parlantes que podría ser medios y allá arriba podría tener bocinas. Entonces también necesitaría tener el dispositivo que habíamos visto antes, el divisor de frecuencia, tiene otro nombre más, crossover, ¿sí? Crossover, que se interpondría, digamos, desde la consola vendría al crossover, del crossover iría a un amplificador, ¿se acuerdan que era un triangulito? A un amplificador para graves, después iría otra salida acá a otro triangulito que sería el amplificador para medios o los amplificadores para medios y otro triangulito más, otra salida más que se conectaría a los amplificadores de los agudos. Bueno, eso sería como funcionaría. Bueno, hasta aquí creo que hemos hecho un viaje largo y espero que les ayude con la unidad que falta. Saludos y que sigan bien.